Italia y Rusia principalmente, una parte de la cartografía social del viejo continente y del mundo entero se inclinó por el fascismo y después toda ella fue arrollada por el exterminio bélico. Perseguidos en la clandestinidad o en el exilio, los europeos que sostenían el proyecto socialista fuera de los países soviéticos se enfrentaron a la reacción que con matices locales se nutría ideológicamente de un conservadurismo contradictoriamente bien adaptado al desarrollo capitalista, como el de los millennials de ahora, ¿no? En adelante, este escenario marcaría también el margen de acción política para quienes se autoadscribieron en abierta resistencia a la contrarrevolución y en favor de la organización obrera. Y como asunto de la praxis social fue también el compás que marcó el sentido del quehacer teórico de la izquierda revolucionaria. Entre tanto, el marxismo en su ya compleja diversidad devino ideología de Estado para la URSS y para la red de militantes adscritos a la Comintern, a quienes se demandaba lealtad y apego a las directrices emanadas de la dirección central. Desde ahí se difundió, divulgó e interpretó la obra de Marx. El llamado marxismo soviético del Diamat se convirtió en la filosofía oficial en el sexto Congreso de la Internacional Comunista en 1928, al tiempo que se declaraba terminada la fase de derecha y se clausuraba la táctica del Frente Único. El marxismo-leninismo se instituyó como la matriz teórica para la acción revolucionaria y se centralizaron las líneas generales de su interpretación. La tendencia al reduccionismo mecanicista de estas décadas no fue abiertamente cuestionada sino hasta mucho tiempo después. Quizá antes, y aquí me estoy exagerando un poquito. O su crítica se concentraba en pequeños espacios militantes e intelectuales que en no pocas ocasiones pagaron con la vida la osadía de cuestionar la orientación hegemónica del pensamiento revolucionario durante el periodo abiertamente stalinista. Así, el acceso a la obra de los ya canónicos autores Marx, Engels, Lenin provenía mayoritariamente de Moscú, y a partir de la década de los 50 la difusión de los grandes manuales definiría el decurso de la divulgación del marxismo dominante en prácticamente todo el mundo. En este contexto vital y marcadamente generacional se formó Adolfo Sánchez Vázquez, y es ante él que decide hacer de la teoría el territorio de su confrontación al autoritarismo. Su obra más conocida e importante, Filosofía de la Praxis, del 67, es el resultado de una profunda crítica teórica y práctica al destino del socialismo de la URSS, que lo conduce a una reflexión sobre los fundamentos ontológicos del quehacer humano, su capacidad de transformación, su condición histórica y las estrategias de concreción de su politicidad. El primer factor que lo condujo a un alejamiento explícito de la línea oficial del marxismo soviético fue el impacto de las revelaciones hechas por Khrushchev en 56 en su célebre discurso ante el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, en su propia biografía intelectual, Sánchez Vázquez reconoce que entre más se formaba en el campo de la filosofía contemporánea, desde finales de la década de los 40 y principios de los años 50, más estrecho le resultaba el marco de la filosofía dominante, la del Diamat soviético. No obstante el peso que adquirió la filosofía en su formación, el distanciamiento ante la línea central soviética no tuvo lugar primero en el ámbito teórico, pues como él mismo narró, desde 1954 la sección mexicana del Partido Comunista Español ya se había posicionado de modo crítico ante el representante local del Comité Central sobre la falta de democracia, lo que condujo a que se produjera un franco conflicto entre la sección mexicana y el Politburó, que en 1957, en los encuentros del PCE celebrados en París, zanjó la disputa subordinando la crítica a la línea general. Esta discusión y la resultante sujeción de los militantes de la represión mexicana del PCE impactó directamente en la disposición teórica a la que Sánchez Vázquez orientó sus intereses políticos, pues es este conflicto la razón por la que decide que será desde el ámbito teórico desde donde deberá librar la batalla contra el autoritarismo y el dogmatismo al interior del marxismo. En el decurso de los años sucesivos, otros acontecimientos clave reafirmarían la convicción del filósofo por volver a la teoría para discutir desde su centro el sentido del quehacer político revolucionario, así como sus posibilidades emancipatorias, entre ellos los conflictos políticos por demanda de apertura democrática en Hungría, Checoslovaquia, acallados a punta de bayoneta por órdenes del Kremlin, y la Revolución Cubana, que transformaría el paradigma estratégico sobre los procesos revolucionarios en los países latinoamericanos y el mundo. En un ambiente de gestante transformación, estos momentos de crisis y reconfiguración social y política precedieron como antesala práctica y teórica el proceso insurreccional de 1968.
La atmósfera global demandaba así una urgente renovación de la matriz teórica del pensamiento revolucionario, capaz de tomar distancia del ya envejecido repertorio intelectual del marxismo soviético. En términos del propio Sánchez Vázquez, la interpelación de la realidad conducía a abandonar la búsqueda por ampliar los cauces del marxismo dominante, es decir, por ya no procurar salidas desde dentro y más bien abandonar la metafísica materialista del Diámat a modo de volver al marxismo originario y tomar el pulso a la realidad para acceder así a un marxismo concebido ante todo como filosofía de la praxis. Esto último son sus propias palabras. En este sentido, si aplicamos para la comprensión de este caso la concepción sánchez-vazquiana de la relación entre teoría y práctica en el decurso de un proceso histórico-social, habría entonces que atender al hecho de que este periodo, como sucede normalmente, pero con más evidencia en coyunturas clave, tuvo un lado teórico y otro práctico. Es decir, la historia de la teoría del saber humano en su conjunto y de la praxis de las actividades del hombre son abstracciones de una sola y verdadera historia, la historia humana, diría Sánchez Vázquez. En otros términos, en la consideración del análisis de los procesos históricos, la separación analítica entre teoría y práctica, si bien permite atender a la especificidad de cada una de estas dimensiones, requiere también advertir el hecho de que en lo real ambas acontecen en una misma trama, que a su vez ellas también hilvanan. Es por ello que asumir el decurso del quehacer teórico como resultado exclusivo de sus debates y transformaciones internas es tan estrecho como lo es, y aquí lo cito de nuevo a él, dividir abstractamente esa historia en dos y después tratar de encontrar una relación directa e inmediata entre un segmento teórico y un segmento práctico. Esta relación no es directa e inmediata, sino por medio de un proceso complejo en el que unas veces se transita de la práctica a la teoría y otras de esta a la práctica. Ese es Sánchez Vázquez. En consecuencia, visibilizar la urdimbre de la que emanan los intereses teóricos de Sánchez Vázquez en el momento en que decide concentrarse en el debate teórico contra el dogmatismo mecanicista en el marxismo pasa necesariamente por atender al contexto sociopolítico que lo acompaña y alimenta y sin el cual la radicalidad de su trabajo se atenúa. Por esta vía se evidencia que la tarea que se propuso Sánchez Vázquez lo coloca entre los militantes que a contrapelo del sentido dominante decidieron comprometer su labor a la transformación radical de la sociedad antes que a las directrices emanadas de la política centralista de la URSS. De este posicionamiento político y ético emerge su filosofía de la praxis, que es la expresión de su interés por reivindicar desde la reflexión teórica el valor de la política. Nada hay de paradójico en esto cuando se asume una comprensión de los procesos históricos que se instala en una lectura de la facticidad de la historia en los términos planteados por Marx en la tesis 8 sobre Feuerbach. Dice Marx, toda vida social es esencialmente práctica, todos los misterios que inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución en la praxis humana y en la comprensión de esta praxis. Hasta ahí el gran Marx. Sin duda, si se atiende a la discusión estrictamente filosófica, esto plantea una serie de importantes problemas sobre la inmanencia o no de esta inflexión comprensiva de la que dimana la teoría en el decurso del acontecer práctico histórico, así como otras cuestiones de carácter más bien sociológico sobre los entramados efectivos entre el ordenamiento social concreto desde los cuales se pronuncia la labor reflexiva. En particular, la producción teórica generada por agentes con compromisos y articulaciones orgánicas a formas de organización política como la organización obrera o campesina o la estructura del partido entre la izquierda revolucionaria del siglo XX. Sin prescindir de la complejidad específica de estas cuestiones, la decisión de Sánchez Vázquez por enfocarse en el debate teórico se puede mirar desde ese marco general sobre la relación entre teoría y práctica, destacando el hecho de ser ella misma una perspectiva que se constituye como crítica al colocar en el centro la reflexión sobre las condiciones de posibilidad material de la teoría, lo que la convierte en un posicionamiento político autorreflexivo. Es desde ese marco general de interpretación que la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez se proyecta como una apuesta por la política, por una política que se ejecuta como concreción de la humana proyección por transformar su entorno y por esa vía humanizarlo. Es una filosofía que perfila su reflexión hacia la acción, que de modo consciente interviene en el decurso de la constitución de la vida social para revolucionarla, es decir, atiende al hecho de que la construcción de un horizonte emancipatorio pasa por el compromiso actuante con el mundo social y sus contradicciones. Transformar y no solo interpretar el mundo, aunque esa primera acción no sea el resultado directo del proceso reflexivo, sí representa el marco que articula los problemas con los que se concentra esta forma de la filosofía.
consideración que por otra parte también toma una clara distancia del empirismo pragmático y de los riesgos del voluntarismo que tanto señalábamos, ¿no? Es decir, de la acción que, impelida por la premura de la intervención inmediata, de forma consciente o no, se aleja de los procesos autorreflexivos y por tanto de la teoría. De modo que para la filosofía de la praxis la acción responde a una proyección utópica que se interna en el campo de lo posible y su transformación, por lo que el acontecimiento de lo que existe adquiere densidad en tanto abreva de la reflexión empírica con el entorno y no tanto racionaliza ese proceso. Sánchez Vázquez sintetiza entonces este movimiento en 3 elementos constitutivos y característicos de la filosofía de la praxis y que yo no me canso de repetir: el proyecto de la emancipación, la crítica de lo existente y el conocimiento de la realidad a transformar. 3 ejes que sintetizan el lugar que ocupa la teoría, así como el estatus epistemológico que ella otorga a la acción e intervención en el decurso de lo real. De modo que para confeccionar una renovada lectura del marxismo por vía de la vuelta a sus fuentes originales, en franco contraste con la estrechez del marxismo dominante, es decir, a ir a la lectura directa de la obra de Marx y en particular de las obras que fueron desconocidas hasta bien avanzado el siglo XX, los manuscritos o los Grundrisse, es por sí mismo una postura política en favor de la emancipación social. En la trayectoria de esta apuesta reflexiva y autocrítica, Sánchez Vázquez confluyó en el mismo caudal por el que otros y otras autores, desde contextos locales muy distintos, se encauzaban hacia una empresa semejante, en no pocos casos, abrevando de las mismas fuentes. Y hasta ahí llego, sirva esto como una invitación a leer a don Adolfo y su enorme actualidad para la política y la teoría contemporánea, es que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Qué lista soy yo, entonces estoy aquí y ahora te presento. Entonces, bueno, pues claro, nuestro invitado especial para esta ocasión en estas aulas, en este espacio, es el doctor José Sarrión, que es uno de los coordinadores de este volumen que nos ha permitido encontrarnos hoy aquí y hablar de don Adolfo, y a quien le doy la palabra sin ya más dilación para que él nos hable de la obra y libro. Muchísimas gracias. Bueno, me da un poco de vergüenza y de pudor hablar después de ellos dos, porque yo no hablo tan bien. Yo no tengo ni esta oratoria, ni además he preparado un texto, entonces, bueno, pues voy a bajar el nivel mucho, ¿no? Me da un poco de apuro, pero estoy profundamente agradecido. Tremendamente agradecido, ¿no? Yo sé que el inicio de curso es un momento complicado, ¿verdad? Para todos los profesores en cualquier universidad. Abrir un hueco y un espacio para esta presentación, yo sé que les ha llevado mucho esfuerzo y se lo agradezco mucho. Y además, vuestras intervenciones... Tengo que pedir disculpas, ¿sabes? Que los españoles hablamos fatal. Entonces, voy a avisarlo desde el principio, nos cuesta mucho hablar de usted, tuteamos, no decimos el don, prefiero dejarlo por adelantado, porque aunque la familia de Adolfo lo sabe, porque traéis descendencia española, habrá público que se sorprenda porque yo hablo fatal, hablo como, en España diríamos que hablo como un peón caminero. Entonces, lo dejo como aviso anticipado. Las intervenciones de Diana y de Samuel han sido brillantes y os lo agradezco muchísimo. Samuel, yo te agradezco no solo tu extraordinaria participación en el libro, puede contar con un capítulo realizado por ti como especialista, profesor adjunto de Adolfo, amigo personal, discípulo y gran investigador, ha elevado enormemente el nivel de este libro, así como por la lectura profunda que has realizado del mismo en un tiempo casi récord, digamos, ¿no? Porque el libro os lo he podido traer hace escasas semanas, ¿no? y es una maravilla ver que has hecho una lectura profunda, crítica, lo cual es bueno, porque esto indica que este libro es el principio y que tenemos que seguir editando y publicando materiales, porque como muy bien has indicado, quedaron cosas fuera del libro y está muy bien señalado y muy bien relacionado que lo hayas dicho. Y a ti, Diana, por supuesto, por tu extraordinaria y excepcional intervención, ¿no? Estar a tu lado en una de las voces más autorizadas del marxismo mexicano de la nueva generación, para mí es un enorme honor. Y encima en la UNAM, yo visité la UNAM por primera vez ayer. Yo había momentos que me sentía que estaba más que en una universidad en la sede de un partido comunista, porque yo no había visto tal concentración de carteles de Marx, de Lenin.
Yo nunca había levantado el puño en un acto académico, es la primera vez, estoy muy contento, me gustaría hacerlo en España, pero me gustaría introducir esta costumbre en mi país, porque estoy terriblemente contento, ¿no? ¿Por qué este libro? ¿Por qué Francisco Sierra y yo nos planteamos hace ya casi 4 años, en 2019, antes de la pandemia? Francisco Sierra, que es catedrático en la Universidad de Sevilla, que conoció a Sánchez Vázquez porque fue profesor en la UNAM durante 3 años en comunicación, él vivió en México 3 años, y Francisco llevaba mucho tiempo con la idea de introducir en España una línea de investigación en torno a Sánchez Vázquez. Por supuesto, ustedes saben, lo conocen ustedes y la familia, ¿verdad? Y quienes conocieron a Adolfo, que Adolfo mantuvo una relación con España, por supuesto, durante mucho tiempo, con la Fundación de Investigaciones Marxistas, la segunda edición de la Filosofía de la Praxis, la prologa Francisco José Martínez, que es el director de la sección de pensamiento de la Fundación de Investigaciones Marxistas, además de mi director de tesis doctoral y muy buen amigo mío. Pero Sierra lo que planteaba era pues, que recuperáramos un poco la discusión y la actualidad en torno a Sánchez Vázquez. Y entonces, en un café, hace ya casi 4 años, nos planteamos la posibilidad de elaborar un libro, pero que no fuera un libro premeditado, digamos, con antelación, que no fuera un libro en el que buscáramos a los especialistas para que nos hablaran de lo que nosotros quisiéramos, sino que lo quisimos hacer al revés, publicar una llamada pública a trabajos y esperar en el plazo de 1 año a ver qué llegaba. Porque nosotros queríamos saber el estado en el que estaba la recepción del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez en todo el mundo. Bien, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, bueno, lo primero, una pandemia. Este libro ha tardado mucho en salir debido a la pandemia. El COVID, como saben, afectó mucho a la industria editorial y esto provocó un retraso. Había autores que ya creían que nos habíamos olvidado de ellos. El libro tardó 3 años en salir. No es un libro corto, como pueden imaginar, es un libro que tiene más de 20 autores, porque llegaron una enorme cantidad de contribuciones de enorme calidad. Es un libro internacional, y esto a nosotros nos alegró enormemente. Es decir, de 22 autores, 10 son autores españoles y 12 son autores latinoamericanos, de los cuales 10 son mexicanos. Con lo cual, es un libro que creo que es equilibrado, porque tiene autores y autoras que proceden de ambos lados del Atlántico, lo que significa que el pensamiento de Sánchez Vázquez se mantiene fiel a su propia biografía, es decir, que tiene una sección de personas en España que lo trabajan, una sección, por supuesto, como no puede ser de otra forma, en México, pero también en el conjunto de América Latina. Es un libro intergeneracional, y esto es importante. Es decir, hay voces muy autorizadas en este libro, la mía no es una de ellas, pero sí lo es la de Samuel, sí lo es la de Stefan Gardner, sí lo es la de Fabelo Corso. Hay nombres de personas que conocen con mucha profundidad la obra de Sánchez Vázquez, que lo trataron directamente, que fueron discípulos, compañeros, amigos, estudiosos de su obra, pero es que de los 22 autores del libro, 18 son más jóvenes de 40 años. Es decir, son lo que a efectos académicos consideramos jóvenes investigadores. Entonces, esto significa que el 80% del libro está compuesto por una generación de investigadores e investigadoras que no pertenecen a la generación de Adolfo, sino que son jóvenes investigadores actuales, pero que están recuperando a ambos lados del Atlántico su influencia y su legado filosófico y político. Con lo cual, yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Un libro que intenta, como muy bien señalaba Samuel, intenta huir del eurocentrismo en el que solemos caer la Academia Española y que intenta encontrar un diálogo entre varias generaciones. El libro, como señalaba muy bien Samuel, es tremendamente variado. Es cierto que predominan los escritos sobre estética, hay más de 7 capítulos sobre estética, si bien la mayoría de estos capítulos no se centran en los textos tradicionales, podríamos decir, sobre estética, sino que se centran también en sus últimos textos. Uno de los trabajos más repetidos y más trabajados en el libro es precisamente el de la estética de la recepción a la estética de la participación, ¿no? Al que luego comentaré alguna pequeña cosa. Pero efectivamente hay un capítulo sobre la
conexión de Sánchez Vázquez con la filosofía latinoamericana, un capítulo sobre los manuscritos del 44, un capítulo sobre la semiótica, sobre la teoría del signo en Sánchez Vázquez, un artículo sobre la sociología de la acción, en diálogo con Sánchez Vázquez, un artículo sobre la pedagogía crítica, otro sobre la teoría crítica literaria, otro sobre la biblioteca y su relación con los marxismos del Este, que es muy interesante, porque no todos los marxismos del Este eran el diamante, ¿no? Es decir, Karel Kosik, la dialéctica de lo concreto, el grupo Praxis de Yugoslavia, tienen claras vinculaciones y tienen claros paralelismos con el pensamiento de Sánchez Vázquez, si bien Sánchez Vázquez es original. Es decir, llega por su cuenta a estos desarrollos y de una manera muy temprana, ¿no? Hay, por supuesto, el capítulo sobre historiografía, ¿no?, del profesor Fernando Hernández, que es muy interesante porque cuenta una parte a la que yo no había tenido acceso hasta ahora, que era entender cómo militaban y cómo actuaban políticamente los españoles comunistas exiliados en México, el capítulo de Francisco Sierra, que habla acerca de la digitalidad, de la aplicación de las tesis de Sánchez Vázquez al mundo digital, el capítulo sobre la pospandemia, etc. Y lo más interesante es que han quedado cosas fuera. Lo decía muy bien el doctor Arriaga. Efectivamente, ha quedado fuera, y lo señalaba también Francisco José Martínez en la primera presentación que hicimos de este libro en Madrid, ha quedado fuera toda la posición de Sánchez Vázquez sobre el socialismo democrático, que es interesantísima. Ha quedado fuera su ética, es decir, que quedan campos para el futuro, ¿no? A pesar de ser un libro de 600 páginas, queda muchísimo campo para trabajar, ¿no? ¿Por qué el libro? Bueno, el libro nace, en primer lugar, por una preocupación. Miren, en España tenemos un problema muy serio con la memoria histórica, con la memoria democrática. Está aquí Miguel Martínez, especialista, entre otras cosas, conocido por su libro sobre los comuneros, sobre la revolución comunera que cumplió 500 años hace muy poquito. Pudimos presentar el libro juntos en Salamanca y puede corroborar, ¿verdad?, lo que afirma. En España hay un problema con la memoria democrática, con la memoria histórica, porque es una vergüenza que los niños españoles sepan quién fue Hernán Cortés y no sepan quién fue Pedro Garfias, o no sepan quién fue Juan Rejano, Adolfo Sánchez Vázquez, Manuel Sacristán, o, vámonos a casos más conocidos, Manuel Azaña. Que en las escuelas españolas, en los institutos de secundaria, en la prepa, o incluso en la universidad, cuando un profesor habla de la Segunda República, de la Guerra Civil, del exilio, sea señalado como alguien que intenta politizar el su arte. Y esto creo que explica por qué hay un resurgir de la extrema derecha en el conjunto de Europa y también en mi país, y también en España. Es decir, que un país que pasó 40 años de dictadura fascista dura, nacionalcatólica, lo que queramos ponerle, pero fascismo duro. Un país que alberga la segunda fosa común más grande del mundo después de Camboya, no haga un esfuerzo académico y democrático para exponer lo que significó la Segunda República y lo que significó la filosofía del exilio de pensadores como Sánchez Vázquez, es un país que no merece ser llamado país. Y este esfuerzo lo tenemos que hacer de manera independiente, activistas, que somos casi francotiradores, ¿verdad, Miguel? O sea, que usamos los recursos que podemos en nuestras universidades, que somos señalados además muchas veces, porque normalmente venimos de tener militancia. Yo soy militante del Partido Comunista de España, yo lo digo con claridad. Yo me afilié a las Juventudes Comunistas muy joven, igual que Adolfo Sánchez Vázquez. Yo fui con 15 años, ¿no? Me afilié a la UJC, con el mismo nombre además que la organización a la que se afilió Adolfo, solo que yo lo hice en 1998, ¿no? Pero efectivamente el esfuerzo por rescatar la memoria democrática es un esfuerzo voluntario que realizan miles de personas en nuestro país, pero que no recibe un apoyo institucional como debería. Y en un país que ha tenido la dictadura fascista más larga de la historia de Europa, y que protagonizó una guerra popular contra el fascismo durante 3 años, que esto fue la guerra civil, es una vergüenza. Y obedece intereses. Obedece intereses porque las fortunas económicas españolas se hicieron durante la dictadura. Las grandes familias empresariales que hoy son el oligopolio económico en España, son familias que se nutrieron económicamente del capitalismo monopolista de Estado dirigido por el general Franco durante 40 años. Y que tenemos personas como Manuel Fraga, que es quien firma las condenas a muerte cercanas a la transición
condenas a muerte de casos conocidos, condenados incluso por el Vaticano, y que Manuel Fraga no solo muriera en la cama sin un juicio, sino que fuera presidente de Galicia y diputado congresista durante años, sin que hubiera ni el más mínimo cuestionamiento político, es la razón que nos impulsa a escribir estos libros. Porque este libro no es solo un instrumento académico, aunque hemos intentado y nos hemos esforzado en que sea riguroso. Este libro hemos querido que sea un instrumento político. Es decir, nuestra idea es que este libro nos sirva para promocionar el pensamiento de Sánchez Vázquez y para poder debatir sobre marxismo abiertamente, sobre socialismo, sobre tradición democrática, sobre república en nuestro país, en los ambientes académicos e intelectuales de España. Cosa que la academia no va a promocionar por naturaleza, lo haremos aquellos que estemos empeñados en hacer. ¿Por qué Sánchez Vázquez? Bueno, me gustaría comentar brevemente algunos datos que la mayoría ya conocerá y por tanto les voy a aburrir porque contaré cosas que ya conocen, pero por si hubiera gente aquí joven, veo que hay alumnos de grado, ¿verdad?, que probablemente no conozcan tanto su obra. Sánchez Vázquez para mí es la respuesta a una pregunta que se hizo Perry Anderson en su libro Consideraciones sobre el marxismo occidental. Cuando Anderson se preguntaba ¿por qué no había existido un marxismo español? Esto está en una nota a pie, en esta obra de Anderson, donde se cuestiona que ha habido un marxismo británico, ha habido un marxismo italiano, ha habido un marxismo francés, ha habido un marxismo ruso, ha habido un marxismo alemán, pero decía, ¿por qué no hubo un marxismo típicamente español? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pueden responder. La influencia del anarquismo probablemente pesó, la influencia del krausismo liberal seguramente también pesó, la tradición republicana del último tercio del siglo XIX seguramente también pesó, pero sin duda alguna lo que tuvo un peso fundamental fue la guerra civil y la dictadura, porque Adolfo Sánchez Vázquez habría sido llamado a ser el primer filósofo marxista de la España de la Segunda República, pero tuvo que dejar los estudios universitarios antes de empezar segundo de carrera porque tuvo que empezar la desbanda en la carretera Málaga-Almería como dirigente de la JS. Por lo tanto, Sánchez Vázquez es el primer filósofo marxista español de relevancia, si bien empieza a desarrollar filosofía marxista no en España, sino ya en el exilio mexicano, porque tomando una expresión de mi maestro y amigo Francisco José Martínez, Adolfo Sánchez Vázquez fue comunista antes que marxista y poeta antes que filósofo. Es decir, Adolfo viene, como ustedes saben, de Andalucía. Andalucía no es una región cualquiera de España, no lo digo porque mi pareja que está ahí sea andaluza. Andalucía ha tenido siempre una tradición jornalera. Andalucía tenía la mayor concentración de latifundio y de trabajadores de tierra sin propiedad, es decir, de campesinos pobres, de jornaleros, como se dice ahí, y había desarrollado una tradición de toma de tierras que estaba en un momento floreciente en el momento de la Segunda República. Sánchez Vázquez, si bien nace en Algeciras, en Cádiz, se va a criar y va a nacer a la política en Málaga, concretamente en una barriada de pescadores que se llama El Palo, que por cierto, si visitan España, visitan El Palo porque sigue siendo un barrio extraordinario y yo les puedo decir dónde se pueden tomar el mejor pescadito frito de Málaga al mejor precio. Y es un barrio de pescadores que no ha sucumbido todavía al turismo, a la catástrofe ambiental del desarrollismo español. Y allí es donde Sánchez Vázquez va a nacer a la cultura y va a nacer a la política. Se va a acercar a charlas de Unamuno, de Maraval. En 1935 se va a sacar el grado en Magisterio por la Escuela Normal, de los primeros planes de la Segunda República, que tiene entre sus vocaciones el desarrollo de un gran proyecto pedagógico en el conjunto del país. Se han visto Las urdes tierras sin pan de Buñuel, quien también estuvo exiliado acá, entenderán perfectamente de lo que hablo. Pero además de nacer a la cultura, Sánchez Vázquez nace también a la política. Con 16 años vive el nacimiento de la Segunda República, en 1931, pero pareciéndole insuficiente, en 1933 se afilia a la Unión de Juventudes Comunistas de España. Y no lo hace en cualquier ciudad, no lo hace en cualquier ciudad, lo hace en Málaga. Para mí no es cosa menor que lo haga en Málaga. Miren, sucede una cosa, nosotros solemos hablar mucho, ¿verdad?, pues de lo que era la Unión Soviética, lo que era el estalinismo, lo que era el marxismo dogmático, etc. Pero yo reivindico otra historia también del comunismo, ¿verdad?
Hay una anécdota que sucede en Málaga en 1934, cuando Sánchez Vázquez lleva un año afiliado a las Juventudes Comunistas, y es la siguiente. El Partido Comunista de España nace en el 21, y nace y lo primero que le ocurre es que lo encarcelan. Hay una dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, el padre del fundador de Falange Española, el padre del fascismo, el padre del fascismo español, y el Partido Socialista lo primero que hace es pactar con Miguel Primo de Rivera su propia legalidad, y Primo de Rivera se dedica a perseguir al anarquismo español y también al Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España se funda y automáticamente va a la cárcel. El Partido Comunista de España inicialmente asume la política de la Comintern de la época, que era la política de clase contra clase. Por lo tanto, es un partido que se aísla mucho. De hecho, cuando nace la Segunda República, el Partido Comunista sale a condenarla por ser un régimen burgués. Sin embargo, esto cambia. Y esto cambia, entre otras cosas, porque la propia Internacional Comunista se da cuenta de que tiene que cambiar. Y hay un cambio en el partido, cuando se hace un viraje de la política para convertirse en un partido republicano, en un partido defensor de la Segunda República, y cuando nace la política de los frentes populares. En este momento, en 1933, es escogido un nuevo secretario general, que es un panadero sevillano de origen anarquista, de la CNT, que es Pepe Díaz. Y Pepe Díaz, la anécdota que voy a contar, sucede en 1934, cuando en las elecciones al Congreso, aquellas que pierde el Frente Popular, aquellas que pierde la izquierda, Pepe Díaz se planta en Málaga. Y se planta en la agrupación del Partido Comunista malagueño. Y les dice, ¿tienen ustedes ya la candidatura para el Congreso, para las elecciones? Y la agrupación de los comunistas malagueños le dicen a Pepe Díaz, sí, y no se preocupe, camarada secretario general, porque es una candidatura puramente comunista. No encontrará a nadie en la candidatura que no sea un puro comunista. Y entonces Pepe Díaz le dice, pues ahora mismo vamos a quemar delante de mí estas papeletas, porque esta no es la candidatura que necesitamos. Necesitamos una candidatura de unidad popular. Y necesitamos dialogar con las demás fuerzas de la izquierda si queremos hacer algo. Y entonces Málaga pacta con las demás fuerzas de izquierda una candidatura que logra el primer diputado comunista de la historia de España, que es el doctor Cayetano Bolívar, un médico conocido porque atendía a personas gratuitamente, a personas pobres. En Málaga estaba también el poeta revolucionario Emilio Prados, que va a ser muy influyente para la biografía de Adolfo Sánchez Vázquez. Y en Málaga es donde va a haber una de las agrupaciones más potentes de la época del Partido Comunista de España y de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Por lo tanto, Adolfo tiene que asumir desde muy joven responsabilidad política. Es una generación que desde muy jóvenes tienen que asumir liderazgos políticos. Enseguida es dirigente del bloque de estudiantes revolucionarios de la Federación Universitaria Estudiantil y además va a publicar, por supuesto, El Mundo Obrero, el periódico del partido, pero también revistas poéticas como Línea o como la revista Sur, que era enormemente importante en la poesía de la Segunda República, porque en ella participaban poetas como Rafael Alberti, Manuel Artola Aguirre, Emilio Prados o María Teresa León, entre otros. En 1935 va a Madrid a estudiar Filosofía y Letras en la que entonces se llamaba la Universidad Central de Madrid. Y va a conocer a Ortega, va a tener clases con Zubiri, con Besteiro. No hay nadie que dé marxismo en aquella época en la Universidad Española, esto era algo que no existía quizá por aquella tradición liberal, republicana, krausista, etc. Va a frecuentar también a importantes escritores como Ramón J. Sender, Miguel Hernández,